En este vídeo toca el manejo de la topografía eh, y poder hacerlo en Revit sin morir en el intento. Vamos a insertar sobre Revit, vamos a insertar un plano topográfico. Vemos ahí, colocamos bien las coordenadas. Bien, ahí tenemos la inserción del CAD y vamos a generar sobre la fase existente, vamos a crear desde una importación. Deseleccionamos todo, seleccionamos solamente curvas de nivel y realizamos la importación. Bien, ahí ha generado un error, eso no habría ningún problema. Vamos acá, lo rectificamos y volvemos a cargar el archivo. Pero a nosotros lo que nos interesa es tener un dominio absoluto de la topografía, con lo cual lo que vamos a hacer es crear nuestra propia topografía, apoyándonos en el CAD, pero no importándolo directamente. Porque ya veréis que después hay que operar sobre esa topografía, es más fácil operar sobre una topografía que hemos creado nosotros. Y lo que pudiera parecer un ahorro de tiempo, después se convierte en un entorpecimiento. Bien, vamos a darle una altura a ese sólido que nos permita instalar los soportes pilotados, las cimentaciones pilotadas, bastante más de 14 o 15 metros para que puedan entrar los pilotes. Y lo denominamos el terreno original. Bien, empezamos por es un rectángulo en planta, vamos a meterle las alturas de los cuatro corners, de las cuatro esquinas. Bien, y ahora se trata de coger curva a curva y en este caso estamos en la 18, generar la curva punteando. Con una salvedad, hay que saltarse los viales. Como veis, hemos punteado en las cabezas de el talud de desmonte y no puntear dentro, porque después hay que aplanar esa superficie. Esto es importante. Así que nunca puntear dentro. Bien, vamos a ir más rápido para no hacer esto tedioso. Veis que la técnica es la misma, curva a curva. Vamos generando puntos. Tampoco se tarda tanto una topografía como esta. Se ha hablado aproximadamente, el vídeo va acelerado, pero entre unos 10, 12 o 15 minutos como mucho. Bien. Es verdad que la importación directa es mucho más rápido, pero como decíamos, hay que operar sobre esta topografía y nos interesa tener un control absoluto de dónde se referencian las caras y los puntos que definen las curvas. Que como digo, hay que saltar cada vez que encontremos algún elemento sobre el que haya que operar. En este caso, viales o cimentaciones. Muy bien. Habríamos constituido el terreno original. Veis que es prácticamente idéntico a su proyección del archivo de CAD, del archivo topográfico de AutoCAD. Venga, hacemos algunos ajustes. Son mínimos porque realmente las curvas se han definido con bastante precisión. Pero bueno, siempre hay que hacer algún que otro ajuste. Bien, vamos a crear una nueva topografía sobre el terreno original. Y a esta, veis que hemos creado una nueva topografía porque veis que está sumando movimientos de tierra. Veis abajo cortes, rellenos. Bien, y a esta le vamos a llamar terreno modificado. En estos momentos hay dos topografías superpuestas, el original y uno nuevo que hemos creado a partir del original. ¿Cómo sabemos? Estamos en el modificado porque, como veis, a la izquierda está sumando cortes, rellenos y diferenciales. Sobre esta es la que vamos a operar. Bien, vamos a crear líneas divisorias que nos delimitan el perímetro de actuación. Ahí hemos definido el talud
de desmonte. Bien, vemos que está la cota 16, pues le asignamos 16. Cota 16. Definimos en planta el perímetro del talud, también en este caso de desmonte, con líneas divisorias. Asignamos cota 16. Bien, y como veis hemos creado el cajeado de desmonte, en este caso por donde va a discurrir el vial. Operamos en la otra esquina igual, en el otro extremo, definiendo con líneas divisorias la zona de desmonte. Bien, y asignando la MED 16, 16. Lógicamente esos puntos finales están a 16. ¿Ves? Pasamos al 3D y vemos que se ha generado el desmonte. Bien, para seguir excavando, porque hemos excavado los viales, para seguir excavando, ahora lógicamente tenemos que excavar para los pilotes, para los estribos y demás, tenemos que empezar a importar elementos. En este caso vamos a empezar por las fundaciones pilotadas, que es la que al colocarlo nos va a definir el terreno sobre el que hay que excavar. Bien, colocamos estas cimentaciones, vamos a dar una sección para poder manejarlas desde una visión de alzado, en este caso seccionada, por lo cual creamos un plano sobre el que vamos a trabajar. Ese sería el corte o la sección que nos permite ir viendo qué es lo que vamos haciendo. Pues operamos como hicimos, vamos referenciando las cotas y sabemos lo que hay que descontar en los terrenos, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, desfase, pues 50, las colocamos a su nivel, ¿vale? De acuerdo, operamos con todos igual y los vamos poniendo. Vemos que hay que posicionarlos, lógicamente la cimentación va enrasada con el punto más bajo del terreno. Pues, damos el desplazamiento y así uno a uno. Además, con esto tenemos ya hecho un trabajo en fases posteriores, que sería el de la cimentación, porque ahora digamos que estamos en fase de movimiento de terreno. Bien, ahora vamos a realizar las operaciones de movimiento de tierra sobre esos pilotes. Bien, hemos generado un perímetro exterior concéntrico, que sería el arranque de la excavación, pues la excavación nunca es vertical, hay un pequeño talud. Bien, y iríamos provocando, como veis en el lado izquierdo, la excavación, tomando referencia de los puntos, sabemos a qué profundidad tenemos que colocarlo. Eso es lo que va definiendo la profundidad de excavación. Primero unas líneas divisorias que definen el perímetro exterior. Eso podríamos hacer de otra manera, que sería, por ejemplo, introduciendo masas y dando cortes. Bien, pues sí, por supuesto, se puede hacer mucho más rápido. Efectivamente, cogemos e introducimos una masa y dice, ¿por qué no lo has hecho así? Pues no lo hemos hecho así porque realmente si nosotros hacemos con masa, aunque efectivamente el corte es correcto, que no es tan correcto, pero bueno, hay siempre un elemento subyacente, porque nosotros ocultamos esa masa, pero esa masa está operando. Quiere decir, hay elementos residuales internamente en el proyecto, y nosotros queremos trabajar con la menor cantidad posible de elementos asociados. De alguna manera, esos serían elementos que solamente están aportando internamente operaciones,
pero realmente no nos sirve a nosotros a la hora de visualización. Y aparte que de esta manera estamos operando solamente sobre el terreno sin elementos añadidos. Y luego realmente tampoco hay tanta diferencia en tiempo. Esto cuando se le coge la técnica recortar con masas o recortar con líneas divisorias y ajustando puntos, realmente la diferencia puede haber entre cada cimentación una y otra, puede 30 segundos o un minuto. Estamos hablando de ahorrar muy pocos minutos y sin embargo hemos eliminado elementos que eran innecesarios, como son esas masas ocultas. Bien, hemos operado así con los pilotes. Vamos ahora a generar la excavación para la instalación de los estribos. Básicamente consiste en lo mismo: generar un perímetro concéntrico a lo que sería la base del estribo. Lo que vamos a hacer primero, antes de maniobrar sobre el terreno, vamos a darle la altura que define el proyecto. Hemos dicho que la rasante está a 16, con lo cual el ajuste del estribo tiene que ir a 16. Bien, ahora hay que posicionar tanto estaríamos en el estribo derecho. Hay que darle la posición que indica un desfase en altura de 16. Ahora sí lo tenemos posicionado a cota de rasante. Veis que tenemos ahí varios terrenos superpuestos. Estaría el original y el modificado. Bien, ya tenemos el estribo posicionado. Vamos al izquierdo. Y lógicamente hay que darle su altura, ¿no? Los dos ya habéis visto que tienen distinta altura porque el terreno no es igual un extremo y otro del viaducto. Bien, generamos el perímetro dibujado en planta sobre el que vamos a realizar la excavación. Estamos generando un perímetro concéntrico a lo que sería la estructura de hormigón, cimentación de hormigón. Porque si lo hubiéramos hecho con elementos, con masa, habríamos provocado un corte a 90 grados. Sabemos que eso no es real a la hora de excavar, siempre hay un pequeño talud. O sea que quizás este método incluso es bastante más realista que el corte con masas, aunque podemos operar las masas para trabajar con ciertos taludes. Bien, seguimos. Que ajustar todas las medidas apoyándonos en el esta es de estribo, tiene mayor profundidad de 62, que bajarse más en el terreno porque son las medidas que nos van a definir la profundidad de excavación. Serían las operaciones en planta, la que estamos realizando aquí. Bien, muestra, el otro es idéntico. La base es en planta, es igual que la otra, aunque en profundidad no. Hacemos un copia y pega. Muy bien, ahora operamos como hemos operado con los pilotes. Vamos a generar las líneas divisorias y vamos a poner los puntos internos que definen la profundidad de excavación. Bien, tomamos medidas y añadimos los puntos. En este caso hay que bajar a 690. Bien, vamos muy rápido porque realmente esto, si no, sería el vídeo interminable.
y yo creo que más o menos la mecánica veis que se ha generado la profundidad con un corte del terreno de acuerdo a las medidas que le hemos asignado. Bien, tenemos la excavación del estribo derecho. Además veis una particularidad, que se forman curvas de nivel en esa excavación, cosa que no sucede cuando hacemos cortes con masas. Bien, vamos a operar de la misma manera en el estribo izquierdo. Bien, y ahí se ha generado el corte de terreno. Ya tenemos las dos excavaciones para la instalación de los estribos. Ahora, lógicamente, esos estribos llevan, por la configuración del terreno, requieren de un implemento con muros de retención. En este caso, muros de retención de hormigón. Los calculistas nos han pasado un espesor de 1 metro. Bien, pero generamos el muro y luego con la zapata o la cimentación que nos pasen desde el proyecto. Aquí está con un trazado doble, es continuo. Bien, y ahora instalamos la zapata. Que es sobre la que vamos a realizar, sobre esas zapatas, son sobre las que nos va a definir la planta de excavación. La planta porque la profundidad ya tenemos definida, que es la base del estribo. Ahí lo tenemos. Está el estribo con los muros de contención. Hemos generado antes sobre los estribos, digamos, la superficie de excavación. Con los muros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Generamos el perímetro exterior con líneas auxiliares, y sobre esas líneas auxiliares después crearemos líneas divisorias. Y finalmente, en los puntos internos asignaremos las profundidades de excavación. La mecánica es siempre la misma. Es saber un poco lo que vamos haciendo. Mira, para que se tengan conocimientos de topografía, se ve claramente lo que se está haciendo. Se puede hacer porque, por muy compleja que sea la obra de excavación, es como tradicionalmente, de hecho, se ha operado siempre, se ha dibujado. Y aquí se trata de un proceso similar al cómo se ha hecho la topografía, siempre en plano. Aún con la diferencia aquí que estamos trabajando en 3 dimensiones. Y estamos asignando profundidades, pero ya ves que lo que estamos es generando taludes, pues como se ha hecho en AutoCAD 2D de toda la vida. Ya os digo que aquí es sencillamente, la diferencia es trabajar en 3D, y que hay que asumir hay que mentalizarse que estamos trabajando en 3D. O sea, aquí hay desajustes en la creación de estas superficies. Pero bueno, ya tenemos definida el área sobre el que vamos a excavar. Hecho la excavación del estribo, vamos a realizar la excavación de los muros de contención. Esto podríamos acelerar un poco el vídeo pero para el que no esté tan familiarizado conviene que vea un poco el proceso de... Hay un mito por ahí diciendo que la topografía en Revit es prácticamente imposible, solamente para
para dioses. Y bueno, aquí lo que queremos es desmitificar un poco esa leyenda urbana, que la topografía, cuando se tiene unos mínimos conocimientos topográficos, de lectura topográfica, es accesible. Pero se necesitan, lógicamente, esa base, mínimos conocimientos. Bien, estamos asignando los puntos interiores, que son los que definen la profundidad, y hay desajustes que hay que... son varios puntos, en algún muro, algunos se nos puede quedar atrás, nos reajustamos porque el 3D, cuando hagamos la proyección en 3D, nos va a cantar cualquier error. Es lo bueno de esto, que mientras que AutoCAD, cuando tú dibujabas, si habías cometido un error, el 2D no te lo identifica, pero aquí el 3D, en el momento que haces un 3D y reclaman la figura, veis dónde están los errores. Y si no eres consciente de esos errores, te los puedes trasladar a obra. A la hora del replanteo vemos que hay un error, por ejemplo, en este muro, rectificamos. Bueno, no es un error, es un olvido realmente de asignarle profundidad a los puntos interiores de esa excavación. Bien, ahora parecen que están ajustados, ahora sí que está en la topografía el corte limpio. Efectivamente, sí, en AutoCAD esos puntos se nos habrían pasado porque no los vemos. En AutoCAD 2D o en cualquier otro programa de dibujo 2D. Sin embargo, el 3D tiene esa ventaja que nos saca a la vista cualquier error o contradicción. Bien, ya hemos hecho las excavaciones, pero aquí ocurre que hay que hacer más cosas. Que es que después de instalar, en este caso los estribos y los muros, hay que rellenar y compactar, ¿vale? Entonces, en esos tratos de los muros hay que hacer rellenos. Bueno, no solo ahí, también prácticamente en toda la obra, incluso en la zona de pilotaje, en todas partes, hay que volver a rellenar, con lo cual quiere decir que trabajando sobre un nuevo terreno generado, veis que ya ahora tenemos superpuestos 3 terrenos, el original, el modificado para excavación, y ahora estamos operando sobre el recrecido, porque hay varias operaciones de movimiento de tierra. Entonces, todas esas operaciones, hay que mentalizarse que todas esas operaciones tienen que tener un reflejo gráfico y un reflejo contable en número. Y no irse solamente a la fase final, al plano final, sino que hay que generar la secuencia. Y aquí la hemos generado desde el punto de vista gráfico, y al generarla desde el punto de vista gráfico estamos contabilizando las cantidades de tierra que unas veces vamos excavando y otras veces vamos rellenando. Porque Revit tiene la particularidad de que contabiliza desde el estado inicial al estado final. Si no creamos fases intermedias, no va a contabilizar las intermedias. Detectará solamente las fases que hemos creado. Por eso hemos operado la topografía en 3 partes.